En la clase de hoy vamos a ver lo que se conoce como estructuras o ciclos de repetición, que son herramientas que nos provee Python para ejecutar varias veces una misma porción o bloque de código. Veamos el siguiente ejemplo. Necesitamos escribir un programa que solicita al usuario un número entero mayor o igual que 0. En caso de que el número ingresado sea negativo, se le debe volver a solicitar las veces que sea necesario. Finalmente se debe imprimir el número ingresado. Entonces, para cumplir con esta consigna, con las herramientas que tenemos hasta el momento, podríamos pensar en escribirlo de la siguiente manera. Escribimos una primera línea en la que utilizamos un raw input con un mensaje correspondiente, convertimos la salida a un entero y asignamos ese entero a una variable llamada x. Luego necesitamos escribir un if, por ejemplo, que verifique, como dice la consigna, el caso en el que x sea negativo, es decir, el caso en el que x es menor que 0. Y en dicho caso, de cumplirse esa condición, hay que volver a solicitar el ingreso de un número por parte del usuario. Eso lo hacemos volviendo a poner la línea que pusimos en 6, es decir, la siguiente, ¿no es cierto? Que x es igual a int de raw input y el mensaje correspondiente. Por último, necesitamos imprimir cuál es el valor ingresado. Podemos hacerlo con un mensaje de esta forma, en donde finalmente ponemos x para que se imprima cuál es el valor que tiene almacenado. Si visualizamos la ejecución de nuestro programa, podemos probarlo con distintas entradas, ¿cierto? Podemos empezar probándolo con el valor 5, por ejemplo, ingresando un número positivo de entrada. Vamos a ver que la condición del if en la línea 7 no se va a cumplir porque 5 no es menor que 0. Entonces vamos a ver que no se va a ejecutar la línea 8 asociada al if, sino que se va a saltar directamente a la línea 10, en donde se va a imprimir que el valor ingresado es 5. Hasta ahora vemos que nuestro programa, si el usuario ingresa un número positivo de entrada, funciona bien. ¿Qué pasa si el usuario ingresa un número negativo al principio? Si ingresa un -5, vemos que x toma el valor -5, vemos que el if, la condición del if, sí se cumple porque -5 es menor que 0. Entonces se va a ejecutar la línea 8, en donde se le va a volver a solicitar al usuario que ingrese un número mayor o igual que 0. Si esta vez el usuario ingresa sí un número positivo, por ejemplo un 6, entonces nuestro programa va a saltar ahora a la línea 10, en donde se va a imprimir que el valor ingresado es 6. Estamos cumpliendo con lo que dice la consigna. Si bien el usuario se equivocó la primera vez, siendo que la segunda vez puso un valor correcto, que es mayor o igual que 0, nuestro programa funciona correctamente. Pero pensemos ahora qué pasa si el usuario se confunde dos veces. Se confunde la primera vez, ingresa un -5, no cumple con lo que dice la consigna, entonces vamos a entrar en el if nuevamente, se le va a volver a solicitar un valor, esta vez ingresa -6, pero nuestro programa lo mismo salta a la línea 10, no volvió a chequear que ese valor, digamos, no fuera negativo. Entonces, cuando saltamos a la línea 10, nuestro programa dice que el valor ingresado es -6, claramente incumpliendo con lo que dice la consigna de que el valor debe ser mayor o igual que 0. Pensemos entonces ahora que si quisiéramos hacer nuestro código más robusto, algo que podríamos hacer y que se nos ocurriría en un principio es, bueno, repitamos varias veces este bloque if, de forma tal que si el usuario se equivoca varias veces, entonces siempre va a haber un bloque por debajo que va a volver a chequear que ese valor, digamos, no sea negativo y en caso de que lo sea, volver a solicitarle que ingrese un número mayor o igual que 0. Esta solución, si bien puede parecer mejor, de hecho lo es hasta cierto punto, pero tiene una limitación, y es que el usuario puede equivocarse tantas veces que en algún momento se acaben los chequeos de estos if y terminemos cayendo en este punto con un valor que no cumple con la condición. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, Python nos ofrece una instrucción distinta que se llama while, en inglés significa mientras, y que lo que hace es lo siguiente.
mientras se cumpla la condición que uno pone aquí a la derecha, entonces se va a ejecutar el bloque de instrucciones asociados al while, es decir, aquellos que están separados por una indentación y que están aquí. Siempre que se cumpla esta condición, se va a proceder a ejecutar este bloque. Y una vez que se ejecute este bloque, se va a volver a verificar si se sigue cumpliendo o no la condición. Si se sigue cumpliendo, se sigue en el ciclo, se sigue ejecutando el bloque de instrucciones asociado. Cuando esto se deja de cumplir, cuando esta condición deja de ser válida, se sale del ciclo while y se procede a ejecutar las líneas que siguen a continuación. Veamos entonces cómo funciona este programa cuando el usuario se equivoca varias veces. Si en principio pone un -5, entonces el while va a chequear, funciona en este caso como un if, que la condición sea verdadera o falsa. Como en este caso la condición es verdadera porque -5 es menor que 0, entonces se va a ejecutar la instrucción asociada, que es la que está en la línea 8. Es decir, se va a volver a solicitar al usuario que se ingrese un número mayor o igual que 0. Si el usuario esta vez ingresa un -6, nuevamente se va a saltar no a la línea 10, sino a la línea 7. Se va a volver a verificar la condición y como se sigue cumpliendo, porque -6 es menor que 0, se va a seguir solicitando al usuario que ingrese un número mayor o igual que 0. Si esta vez el usuario sí acierta al poner un valor positivo, entonces cuando se chequee la condición nuevamente, esta vez va a dar falsa porque 8 es mayor que 0. Entonces se va a salir del ciclo while y se va a pasar a la línea 10, donde se va a imprimir que el valor ingresado es efectivamente 8. Este tipo de estructuras de control se conocen como indefinidas porque no sabemos a priori cuántas veces se va a ejecutar el bloque de instrucciones asociado al while. Y esto ocurre porque no sabemos la cantidad de veces que el usuario va a incumplir con lo que dice la consigna. Hay otras situaciones en las que tenemos seguridad de cuál es la cantidad de veces que se va a ejecutar el ciclo, entonces ese tipo de estructuras se conocen como definidas y son las que vamos a ver a continuación.